Chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y a mis colegas Bárbara Betancourt y Reinier Eduardo. Buenos días. Buenos días. A la audiencia. ¿Está ahí, Babi? Sí, ahí te digo buenos días, La voz de otra persona, pero soy yo. Bueno, sigue pendiente la propuesta de profundizar en el tema de la inteligencia artificial, porque la vida vuelve a ponernos frente a un asunto imposible de soslayar, ¿no? La cosa del acoso fascista contra buena fe en Barcelona ahora tiene un elemento nuevo, que es que se le ha retirado la presidencia de honor del llamado Mercado de la Poesía de París, nada menos que a la poetisa Nancy Morejón, tan respetada y admirada en medio mundo. No voy a decir todo el mundo, porque a lo mejor su poesía no la conocen no sé, en el Pacífico, pero realmente es una poesía muy universal. Nancy Morejón es respetada como poeta en medio mundo. Y todo cuando le dan esta distinción, claro, en un país como Francia, además en Europa, es porque realmente tiene un reconocimiento internacional. Mira, en Estados Unidos es muy reconocida la poesía de Nancy Morejón. Pero bueno, todo ha sido por presión de las mismas fuerzas de ultraderecha que están avanzando en Europa. Yo hoy les voy a pedir tanto a Reinier como a Babi que tengan un poquito de paciencia, porque voy a poner un corte bastante largo de Claudia, una habitual de las foristas del Titán de Cuba, porque ella explica, yo creo que esto, y además desde la experiencia de lo que ha vivido en Europa, de lo que ha vivido en España, en relación con lo que le pasó a Buena Fe y lo que ella siente que hay detrás de esta campaña. Escuchen. Estas personas que han sufrido estos ataques y este acoso en los últimos tiempos no son activistas comunistas. No vienen aquí en calidad de activistas políticos. Y eso es un detalle relevante. Porque Buena Fe vino a cantar canciones de amor. El pecado de Buena Fe, como el pecado de muchos otros conjuntos artísticos, el pecado de Buena Fe, como el de otros, es el de no posicionarse, que es lo que la presión de ellos, el de no posicionarse en contra del gobierno cubano, el de no posicionarse en contra del status quo político, económico, ideológico de Cuba. Pero ellos no han visitado España como activistas políticos. Ellos no han venido a España, ni han ido a otros países en Europa en calidad de comunistas. Ellos han venido en calidad de artistas. Y Nancy Morejón ha sido invitada a la presidencia de este evento de poetas y poetisas en calidad de poeta, o sea, de poetisa, no en calidad de activista política. Ella no venía a hacer proselitismo político. Ella no fue elegida por hacer proselitismo político. Ella fue elegida por ser una gran poetisa reconocida internacionalmente desde hace décadas y relacionada incluso su poesía con el estilo de Nicolás Guillén, precisamente por, ¿cómo decirlo?, por el vínculo que siempre crea en la letra de sus poemas con sus abuelos de África y el rescate de esa raíz africana en la expresión artística cubana, como lo hacía Nicolás. En ese sentido es que a ella se la relaciona en lo poético con Nicolás Guillén, y como poetisa ocupa un lugar muy importante, no solo a nivel de Cuba, sino a nivel internacional. Y en calidad de eso, ella fue invitada, elegida e invitada a este evento.
Yo entiendo lo que tú dices y tú tienes razón, pero ese es el link. Ese es el link falso y enfermizo que quieren hacer estos contrarrevolucionarios, que quieren embarrar las visitas como una especie de proselitismo político que vendrían a hacer estas personas, y por eso hay que acosarlas y hay que prohibirlas, cuando en realidad nada más alejado de la realidad. Cuando se invita a un artista español a Cuba, no se está mirando que va a venir a hacer proselitismo capitalista. Se le invita por su calidad artística y para que el público que venga a verlos pueda disfrutar de esa calidad artística, de ese estilo, igual en el deporte, igual en lo que sea. Si eres grabador, si eres pintor, si eres lo que sea. Entonces, en ese sentido, ahí está la trampa de esta gente que lo quiere politizar todo. Y ojo, yo soy de las que piensa que de alguna manera todo es político, pero lo pienso no desde el mismo punto de vista que lo piensa esta gente. Esta gente lo usa para ensuciar la labor artística que hacen estas personas en sus giras internacionales, donde, repito, no van a hacer ningún tipo de proselitismo ni activismo político. Yo estuve en 2 conciertos de Buena Fe y todas las canciones eran de amor, todas. Y cuando yo puse en el aula, ¿te acuerdas que te dice ayer el cuento que puse en el aula porque el profesor me eligió y me dijo, pon una canción, y yo puse Morada? Ahí todo el mundo lo entendió por el lado del amor. Ay, verdad que el amor, mi amor, es tu morada, porque no sé qué. Ah, bueno, habían 2 compañeras que me dijeron sí, porque el amor a mis hijos y qué sé yo. Ahí nadie vio ningún tipo de proselitismo, ni de activismo político, ni de comunismo, ni de nada de eso. Independientemente que hasta desde ese punto de vista tendrían todo el derecho, porque hasta donde sabemos, los comunistas no están prohibidos en Europa. Y acaba de irse Josep Borrell de Cuba diciendo que Europa es el principal socio comercial de Cuba. Y que es no me acuerdo la palabra exacta que usó, pero era era descabellado tener a Cuba. Fíjate, esto lo dijo el canciller de la Unión Europea, y era descabellado tener a Cuba dentro de la lista de países promotores del terrorismo. Eso lo sabemos todos, claro que sí. Eso dijo ese hombre hace 2 días en Cuba, en territorio cubano, en una conferencia de prensa internacional. Entonces, hasta donde sabemos, primero, no está prohibido ir a dar charlas o hacer algún tipo de activismo político en caso de que estuvieran interesados los involucrados, pero no es el caso además. Y lo grave aquí es que estas personas están disfrazando, disculpen que me repita y con esto termino, están disfrazando todo lo que tenga el nombre de Cuba y que no se sume a su campaña difamatoria, porque ese es en el fondo el problema, que no se suman a su campaña difamatoria. Entonces, todo lo que sea de Cuba y no se someta a la presión de la contrarrevolución, está siendo acosado, amenazado, difamado. Y eso hay que comprometerse con enfrentarlo y agredirlo, porque lo hemos visto, y agredirlo. Entonces nosotros tenemos que comprometernos con tomar acciones frente a eso. Repito, acciones legales dentro de la ley, y jamás estamos incitando a la violencia. Pero tenemos que tomar acciones. Si saldremos airosos o no, no importa. Hay que tomar acciones, porque esto es otro reto histórico que nos pone la vida delante. Y los cubanos que estamos fuera de Cuba tenemos que hacernos sentir, que se nos escuche a nosotros también, sin difamar, sin acosar, sin hacer ninguna de las cosas condenables que hace la contrarrevolución.
larga pero imprescindible entrada, creo. Les dejo el micrófono, Reinier. Sí, mira, es muy importante esto que está diciendo esta muchacha Claudia. Es evidente, Arlene, lo que hay detrás de estas acciones es represalia y presión contra los que no se suman a las campañas de descrédito contra el gobierno de Cuba. No olvidemos cómo se ha presionado a los artistas para que hagan declaraciones críticas, o no tendrán visas o no tendrán conciertos. Ella hablaba en su intervención ahora del tema del proselitismo, de que si Nancy Morejón no fue a hacer proselitismo político. Es que mira, cuando tú ves la obra de Nancy Morejón, la actuación de Nancy Morejón en el día a día, Nancy Morejón no hace proselitismo político ni en Europa, ni en América, ni en Cuba. Nancy Morejón se ha dedicado su vida a una vida artística consagrada, a una obra de artística, como tú decías, reconocida internacionalmente. Pero aquí la cuestión no es el proselitismo político. Aquí la cuestión ya no es ni siquiera si tú defiendes a la revolución. Aquí la cuestión ya siquiera no es si tú te quedas callado ante la revolución. Aquí la cuestión, lo que hay detrás de todas estas presiones, lo que hay detrás de todas estas campañas es la obligación, compulsar a todos los artistas, personalidades, figuras públicas cubanas a que se pronuncien contra la revolución. Es decir, generar una falsa libertad de expresión. Generar una falsa libertad de expresión, yo lo he dicho muchas veces, a punta de pistola. La pistola no se ve, el cañón no se ve apuntando a la cabeza de la persona. Lo que apunta sobre la cabeza de la persona es una fuerte presión, precisamente tratando de quitarle bases a la posibilidad de desarrollarse artística y profesionalmente. Esa es la pistola que está apuntando constantemente contra las personalidades, obligándolas a hacer pronunciamientos que no quieren hacer, que no tienen intención de hacer. Pero esa es la falsa libertad de expresión, es la falsa libertad de pensamiento, o es la manera en que se construye la libertad de expresión, es la manera en que se construye la libertad de pensamiento desde estas posiciones fascistas internacionales. Fíjate que ella lo dice claramente, que tiene que ver con lo que te estaba diciendo ahora. Los atacan porque no se suman a sus campañas. Y así, por supuesto, arman estos boicots, empiezan a presionar a otros psicológicamente para que empiecen a decir que para qué me voy a pronunciar, para qué voy a asumir determinada posición, si al final me puede pasar esto, no tendré giras, no tendré conciertos. Los estamos viendo también, estamos viendo la otra cara de la moneda, algunos personajillos también que sí tienen conciertos en España multitudinarios sin ningún tipo de problema, porque son tipos que han tenido que ceder y que han tenido que sucumbir, o que tienen que estar constantemente como focas aplaudiendo a esta sarta de gente, o haciéndole la orquesta a estos personajillos fascistas y de extrema derecha. Entonces termina pasando esto, que si estos artistas, estas personalidades, estas figuras públicas no, discúlpenme un poco la frase coloquial, no se parten, no ceden a sus presiones, pues por supuesto van como hordas fascistas, que es lo que son fascistas. No podemos quitarle el nombre, compañeros. Aquí quiero repetir, y con esto cierro, una idea que dijimos en el programa pasado, hablando sobre ese tema cuando hablábamos de buena fe. No hay ninguna diferencia entre lo que hizo el fascismo en Alemania, quemando libros, con lo que está pasando aquí ahora. Aquí no se está quemando libros en una plaza pública, aquí se está impidiendo que un artista pueda cantar sobre una tarima, o que una poetisa pueda tomar posesión o pueda participar en la presidencia de un festival de poesía, algo tan noble, tan sublime como esto. Entonces no hay ninguna diferencia entre un fascismo y otro, es el mismo fascismo que ha cambiado. Y también son muy cobardes, hay que decirlo también, son muy cobardes los organizadores de estos eventos internacionales. También, por supuesto, hay que ver las presiones a las que están sometidas, pero también hay un acto de cobardía y de ceder también ante esta extrema derecha. Para ellos tengo reservado un poema al final, si me da tiempo, Babi. Una extrema derecha, además, que está galopante en Europa, en España. Nosotros creíamos que solo estaba reservado a Miami acciones de esta naturaleza, pero vemos, y con preocupación, cómo se reproducen en España y quizás en otros puntos de Europa, a la par que están resurgiendo fuerzas fascistas que están además convirtiéndose en partidos políticos, y es preocupante. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Jenny y también con lo que decía Claudia cuando hacía referencia a la necesidad de usar las leyes europeas. Hay que protegerse de acciones como esta que siguen
escalando y cada vez son más violentas y cada vez son más fascistas realmente. Hay que aprovechar las leyes europeas, denunciar estos acosos que son sancionados en Europa, y hay que armarse entonces de este instrumento, de esta herramienta, para también combatirlo desde esa trinchera. Está ella misma con este llamado haciendo una alerta acerca de no seguir permitiendo prácticas de esta naturaleza, porque terminan por hacerse después así, normales, y la gente comienza a naturalizar comportamientos que recuerdan precisamente aquellas racias contra los judíos y los comunistas, que primero fueron en Alemania, pero después se extendieron a todo el continente y aún alguna manifestación fuera de Europa. Métodos como estos fueron los que provocaron el resurgimiento y el fortalecimiento en Ucrania de posiciones que desembocaron en grupos neonazis y que son los que estuvieron arrasando el Donbass durante 8 años. Eso es algo que la prensa occidental comenta muy poco, pero por supuesto para quitarle razón a los rusos. Pero lo mismo que está pasando ahora con Cuba, estuvimos hablando de la rusofobia hace unos programas atrás. Lo que pasó a raíz del conflicto, del inicio del conflicto, bueno, hicieron lo mismo. Estuvieron descalificando a poetas, a bailarines, es decir, como si la cultura rusa estuviera proscrita en Europa a partir del surgimiento del conflicto con Ucrania. Lo cierto es que se están multiplicando comportamientos así y nos toca a nosotros, nos toca a la gente de pensamiento, de raciocinio, no solo de izquierda, personas decentes, hacerle frente. Fíjate, dicen, yo decía que iba a decirles un poema. Dicen que en el Museo Memorial del Holocausto, que está en Estados Unidos, está grabado un poema que durante muchos años yo realmente creía que era de Bertolt Brecht. De hecho, uno lo citaba como de Brecht. Bueno, dicen que no, pero vamos a ver el poema. Dice: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Bueno, buscando anoche este poema que creía yo que era de Bertolt Brecht, encontré esta aclaración. Dicen que el autor es un pastor luterano alemán llamado Martin Niemöller, y que iba dirigido al corazón de los intelectuales alemanes que se callaron cuando emergía el fascismo. Pero yo creo que lo que importa en última instancia no es si es de Brecht o es de Niemöller, lo que importa es el valor del poema. Los que ceden a las presiones y los que callan mientras los acosadores avanzan, empujados por los ultraderechistas, que son hijos de las crisis económicas como pasó en los años 30 del siglo pasado, acabando con la libertad y la democracia en nombre de la libertad y la democracia, que es lo que está pasando ahora mismo. Este es un tema que no podíamos dejar de abordar en minutos en que una poetisa de la altura, del nivel y del prestigio de Nancy Morejón ha sido también objeto de este ataque. Fascismo, el fascismo corriente, se llamaba un documental extraordinario de Mijael Ron. Bueno, hay que hablar de esto, de el fascismo corriente que se quiere instalar por estos días. Gracias, y disculpen que no dije a todos los niños que pueden estar en la audiencia, feliz Día Internacional de la Infancia, y que dure por siempre la protección, la libertad y el verdadero derecho de todos nuestros niños y niñas. Gracias, y Babi, a cuidarse esa gripe. Muy buenos días, Cuba.